Hola amigos, en este video les enseñaré mis distintas fuentes de alimentación que poseo aquí en mi laboratorio, con la que me he ido haciendo en varios años, y procederemos a hacer algunas mediciones. Y para las personas que no sepan medir corriente, quizás les venga bien este video, ya que haremos algunas mediciones de corriente y el cálculo matemático. Aparte de hacer las mediciones en tiempo real y realizar el cálculo en papel o con calculadora, como sea, y al mismo tiempo hacerlo de forma práctica. O sea, ¿cómo me refiero a hacerlo de forma práctica? Medirlo con multímetro o multitester, como puede ser este. Bueno, la primera fuente que me construí sería esta, que sería una fuente de PC antigua que se alimenta con 110 o 220 volts. Esta tiene una salida de 3,3, 5 volts y 12 volts. La de 3,3 sería un cable de color naranjo que tiene el interior, 5 volts un cable de color rojo y 12 volts un cable de color amarillo. El negativo siempre va a ser de color negro en esta fuente. Ahora procederemos a desarmarla y veremos qué contiene en su interior. Bueno, ya tenemos los tornillos sacados. Ahora procederemos a abrirlo. Como vemos, en su interior posee distintos cables de distintos colores. En este caso tendremos el de color amarillo, que sería 12 volts, el de color rojo, que serían 5 volts, y el de color naranjo, que serían 3,3 volts, y el negativo, que siempre sería del mismo color. Un pequeño LED indicador, que se lo he conectado a una toma de 5 volts, y cualquier negativo con una resistencia de 1 kilo ohm aproximadamente. Y para hacer funcionar estas fuentes de alimentación es necesario realizar este puente que veremos a continuación. En YouTube hay bastantes videos explicándolo, no me quiero centrar mucho en el tema. El único cable verde que contiene la fuente de alimentación en su interior, entre medio de todo el cablerío, y con cualquier cable negro realizamos un puente. Y ya al conectarlo y al encender con el interruptor, debería encender la fuente de alimentación. Como digo, hay bastantes videos en YouTube cómo hacer este tipo de fuentes, y no quiero centrarme mucho en el tema, así que haremos una pequeña prueba. Nada más, aquí el negativo es común para todos y son las distintas salidas. El problema con esta fuente es que tendremos unos voltajes fijos predeterminados, pero la ventaja que tiene esta fuente es que poseen gran cantidad de corriente de salida. Eso lo comprobaremos a continuación. Ahora realizaremos los pequeños cálculos para, por ejemplo, esta pequeña lámpara que dice ser, si se logra ver, ahí se logra apreciar un poco, 20 watts, 12 volts. Entonces realizaremos el siguiente cálculo. Colocaremos en nuestra calculadora los 20 watts que consume esta lámpara. Lo dividiremos por los 12 volts que necesita para encender. 20 dividido en 12. Eso nos da un promedio de 1,66 amperes, que sería el consumo de esta pequeña o pequeño bombillo. Los 20 watts se dividen por el voltaje, los watts por el voltaje. 20 watts dividido por 12 volts nos da 1,6 amperes. Ahora lo realizaremos de forma práctica. Tomamos nuestro multímetro y nos fijaremos que en esta parte de aquí dice voltaje, sale el símbolo de voltaje, el de corriente pero en miliamperes, miliamperes, y el símbolo de ohm, eso quiere decir resistencia. Entonces veremos al otro costado y nos dice que maneja una corriente de máxima o máximo 10 amperes, pero de corriente DC.
corriente continua o corriente directa. Aquí estamos trabajando con corriente directa, entonces nos va súper bien. Primero que todo, el común, que sería el cable negro, nunca va a cambiar. Siempre se mantiene en la misma posición, que sería el cable negro o el común. Y este ya lo colocaremos donde necesitemos. Si vamos a necesitar voltaje, lo colocaremos acá, resistencia acá y corriente miliamperes acá. Pero como vamos a medir sobre 200 miliamperes que nos indica, tenemos que poner en 10 amperes. Y colocamos el multímetro donde nos indica 10 amperes. Y ahora la conexión es bastante sencilla. Se realiza una conexión en serie. ¿Cómo quiere decir en serie? Tenemos los dos cables de salida y un cable cualquiera, preferentemente el negativo, lo llevaremos directamente hacia una pata del bombillo. Como podemos ver a continuación, estas dos patas que tiene aquí hacen encender el bombillo. Así que tomaremos unas pinzas y colocaremos el cable negativo directamente hacia una pata del bombillo. Directamente hacia un bombillo. Van a alargar las patas también. Ahí está. El cable negativo, yo lo separaré un poco para que se note mejor. Directamente hacia negativo. Y nos quedaría libre el cable positivo. Este cable positivo lo tomaremos con alguna pinza y lo llevaremos al cable positivo, o en este caso da igual, positivo o negativo, de el multímetro. Lo haremos con una pinza. Tomamos una pinza cualquiera y la colocaremos en el terminal positivo de nuestra fuente de alimentación, y la otra parte de la pinza la llevaremos a cualquier terminal del multitester o multímetro, el que tengan en su casa, y nos quedaría libre la punta positiva del multímetro. Esa tocaríamos en el otro extremo de la lámpara, y al tocar debería encender la lámpara y marcarlo la corriente. Entonces enciendo la fuente de alimentación y toco, y como vemos se enciende y me marca 1.56 amperes. Pero ¿por qué hice negativo? Eso se refiere a que la punta del multímetro está al revés. Entonces, ¿qué hacemos? Desconectamos la punta negativa que he conectado en este caso, ya que ha sido un error mío, y conecto la punta positiva, ya que al ser corriente continua posee polaridad. Y nos quedaría libre ahora la punta negativa. Tocamos nuevamente, enciende, y como vemos ahora nos marca 1.55 amperes, bastante cercano al cálculo que hemos hecho, que sería 1.6 amperes. ¿Esto a qué puede valer o a qué se puede deber? Que le está llegando, o la salida de la fuente de alimentación tiene un voltaje inferior a los 12 volts que requiere la lámpara. Entonces por eso se baja un poco la corriente, pero eso no va al caso. Como vemos, el cálculo es bastante exacto. Ahora realizaremos lo mismo con este bombillo que dice que funciona a 12 volts 21 watts. Este es un bombillo de carro. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos un cable directamente, igual que el anterior, hacia el bombillo. Colocamos el bombillo y el extremo que nos sobra del multímetro hacia el foquito. Y como vemos, se enciende. Antes que todo vamos a hacer el cálculo. Decía que consumía 21 watts. Entonces ponemos, dejemos que la cámara enfoque, 21 watts se divide por 12 volts que consume. Eso nos da 1.75 amperes. 1 amper, 750 miliamperes. Entonces realizaremos la comprobación. Encendemos la fuente de alimentación y tocamos con el otro extremo. Y como vemos, nos da bastante más cercano que el otro. 1.67 amperes, bastante cercano al 1.75 que
pudimos apreciar en el cálculo. Ese cálculo ya nos vale para cualquier tipo de medición, ya sea corriente alterna o del hogar, que sería corriente alterna en este caso. En este caso estamos trabajando con corriente continua. En el hogar tenemos corriente alterna. Entonces, ¿qué hacemos? Por si tenemos una ampolleta de 100 watts, colocamos los 100 watts y lo dividimos por el voltaje que tendremos en la red de nuestro hogar, que sería 220 volts o ya 110 volts. Eso nos da 0,45 amperes, 450 miliamperes. Y así vale para todos los cálculos de corriente que requeramos en nuestros circuitos o en cualquier tipo de experimento que realicemos. La otra fuente de alimentación que tuve sería esta. Esta la he comprado, pero al abrirla me di cuenta que no es una fuente de alimentación de potencia y además llega desde 0 a 15 volts solamente. La conectaremos y encendemos. Esta poseía dos salidas con un jack de audio, que a mí no me gustó porque realmente no lo necesitaba y lo reemplacé por estas dos salidas con terminales que ocupo más. Jack de audio como este, que quizás pudieron haber visto en alguna fuente de alimentación. Estos son para micrófono, pero algunos lo ocupan en la fuente de alimentación. Entonces yo decidí reemplazarla por conectores, que me venía mejor al caso. La abriremos y veremos qué tiene adentro. Y como vemos, la fuente no posee nada en especial. Solamente posee un regulador de voltaje LM317 que lo pueden ver aquí, que está por debajo de la placa. Ahí se logra apreciar, y sus patitas. Unos cuantos condensadores, un puente rectificador con diodos y un transformador que no parece poseer bastante voltaje, o sea, amperaje, perdón, y voltaje tampoco, ya que solo llega a unos 15 volts. Y la sorpresa que me llevé al abrir esta, que no es de potencia. Como vemos, se iban los conectores de audio y yo he reemplazado por conectores de fuente de laboratorio. Al no ser de potencia, no la ocupo demasiado esta fuente, ya que no me viene mucho al caso. Entonces, ¿cómo solucioné esto? Decidí fabricar mi propia fuente de alimentación de potencia y de voltaje variable, que veremos a continuación. Y la última fuente de alimentación que me he construido sería esta. Esta es una caja de un parlante pequeño que compramos, pero como vemos, esta caja es bastante dura. Entonces he decidido hacerlo aquí. La abriremos en el interior para ver qué tiene. Ahí viene la pequeña placa de circuito con el LM317, el potenciómetro para variar el voltaje y para la salida de potencia un transistor, en este caso el 2N3055, que maneja bastante corriente de salida. Un transformador de unos 2 a 3 amperes, que es lo recomendable para este circuito. El diagrama, mejor dicho, la página donde descargué este diagrama con todo completo, se llama Construya Subidor Rocola. Hay un canal en YouTube que también tiene, o va ligado con la misma página, van enlazados. Se llama Ampletos. Les recomiendo que visiten, ya que tiene bastantes buenos proyectos. Este maneja bastante corriente salida, como pueden ver, y realizaremos unas pequeñas pruebas ahora. Conectamos la fuente de alimentación, que es de 220 volts, y encendemos. Y vamos a ir variando, va encendiendo más o disminuyendo el LED. Conectaremos alguna fuente de alimentación, conectaremos la fuente de alimentación a 220 volts y traeremos nuestra lámpara y conectaremos. Tendremos dos salidas, positivo y negativo. Solo la encendemos y conectamos.
iremos variando el voltaje. Como vemos, posee bastante potencia. Está al tope ya. Y vamos disminuyendo. Ahora haremos una prueba de voltaje a la salida. Tomaremos el multímetro y lo colocaremos donde dice, donde sale el símbolo de voltaje. El común se mantiene. Y la B de voltaje, que posee una rayita y varios puntitos abajo, sería corriente continua. Y la B, que posee como una onda senoidal, sería la corriente alterna. Entonces nosotros estamos trabajando en corriente continua. Colocaremos en 200 volts, ya que esta fuente yo la he dejado para que me dé de alrededor de 0 a 30 volts o un poquito menos. Colocamos positivo con positivo y negativo con negativo. Encendemos la fuente de alimentación y tenemos 0,8 volts y comenzamos a variar. 5, 6, 7, 12, 15, 19, 20 y en este caso estaría llegando a un máximo de 25.3 volts, desde 0 a 25 volts. Como digo, esta fuente es una de las mejores que he creado, ya que posee bastante variedad de voltaje a su salida y bastante corriente de salida también. Probaremos ahora con un pequeño motor. Aquí tengo el motor y encenderé la fuente de alimentación y comenzaré a darle voltaje. Vamos, si lo tengo al mínimo y si puedo ir regulando, y le empezaré a dar hasta llegar al máximo. Como vemos, ahí está el máximo el motor, perdón, se me soltó un cable. Cabe destacar que este motor es de 30 volts, que lo pudieron haber visto en un video de cómo hacer el mini taladro, que también lo dejaré en la descripción, cómo hacerlo, ya que igual va súper bien. Y con este podemos variar el voltaje. Como vemos, ahí lo tengo al mínimo sin ningún problema y el transistor ni se calienta. Lo otro que cabe destacar que en el diagrama sale que el transistor va montado en la placa y yo no pude conseguir el transistor específico que va en la placa, entonces decidí colocarlo de forma exterior. Bueno amigos, si el video les gustó y les sirvió, no te olvides darle like, suscribirte si no lo estás, compartir, comentar y también vuelvo y repito a que le agradezco bastante a las más de 1000 personas que están suscritas a mi canal. En verdad me ayudan bastante. Los comentarios que me dejan me motivan a seguir adelante, a seguir subiendo videos. Y le agradezco de todo corazón, en serio. Y decir que la primera persona que comente este video, le daré un saludo en el próximo video. Así que un abrazo a todos y gracias por ver mi video. Adiós.